Bueno, estamos acá con dos personas las cuales se dedican a la carpintería. Quisiera saber cómo ha sido la vida desde ser carpintero. La vista, digamos, del mundo de la madera. ¿Cómo se ha encargado usted de darle la identidad a sus trabajos? Bueno, pues todo empieza desde uno gustarle lo que hace. Entonces, pues básicamente, desde que uno empieza con una visión. Pues obviamente uno no llega a tener todo desde el comienzo. Hay que hacer el proceso. Primero, pues en mi caso yo fui empleado, pues trabajé en empresas y ahí va uno adquiriendo el conocimiento, la experiencia en hacer un mueble, en hacer pues varias actividades que uno pues relativamente cuando empieza pues no tiene el conocimiento. Entonces ya a medida del tiempo pues uno va aprendiendo a hacer desde un cajón, desde una cama, una mesa, hasta hacer una cabaña de madera, que es como un trabajo más dedicado que hemos hecho. Entonces pues es eso, básicamente la madera y que a uno le guste lo que uno hace, pues para poder avanzar en las cosas. Digamos, ¿cómo ha percibido que la madera ha afectado su vida? Al ser su trabajo principal, me imagino que pues, la madera ha sido el sustento de su familia durante años y años y años. Pero ¿cómo cree que usted se puede ver reflejado en esto? O sea, que la madera, pues básicamente pues ya es un estilo de vida que uno adquiere, porque es lo que uno aprendió, es lo que uno hace, es lo que le da a uno todo, desde el techo, desde las cosas para uno, para los hijos, para la familia, para todo. Entonces pues ya es algo que es la razón de uno estar ahí en lo que uno hace. Andrés, yo quería hacerle una pregunta a usted, que es una persona joven, una persona que hasta ahora está iniciando en este mundo. ¿Usted podría decir que la carpintería puede llegar a moldear un poco su identidad y puede llegar a cambiar la perspectiva en que usted mira el mundo? Pues yo diría que sí, porque es algo que me está dando a mí de aprender y saber más de cómo ser un carpintero y todo eso lo demás. La carpintería se podría decir que está comenzando a moldear su manera de vivir. Sí. ¿Cómo ve usted la carpintería en su vida en este momento? ¿Lo ve como un hobby, un pasatiempo? ¿Lo está viendo ya para convertirse en algo por lo que usted realmente puede vivir? Pues sí, es algo con lo que yo pueda vivir. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Parece algo muy interesante, Miguel, que es el tema principal que estamos intentando tocar en este podcast, que es la identidad. ¿Cuál es la identidad de una persona? Estamos en este momento 4 personas distintas, con 4 pasatiempos distintos, 4 profesiones distintas, pero que sin embargo tenemos que llegar a descubrir cuál es esa máscara y cuál es esa realidad que nos moldea. ¿Qué podrías hablarnos de la identidad tú, Miguel? Yo creo que la identidad en la que yo podría hablar viene más algo que se hereda, ¿no? La identidad se puede heredar, la identidad se puede forjar desde una persona bastante pequeña. Por ejemplo, al ser el señor López, el padre de Dylan, creo que se puede ver reflejado, digamos, la madera. Dylan ha trabajado, digamos, como carpintero y lo que hemos hablado incluso, Dylan es bastante apasionado por la madera. Quisiera como entender, digamos, ese tipo de identidad. Siento que la madera es un trabajo bastante arduo. Nunca llegué a trabajar la madera tan profundamente, siempre fue como más de instrumentos, de guitarras y eso, no fue una madera como más o menos elaborada, pero sí quisiera, digamos, profundizar en ese tipo de identidad que se transmite en familia. Una herencia familiar. Una herencia. O sea, en este momento somos 4 personas que tienen distintas experiencias en el mundo de la carpintería de la madera, pero que sin embargo comparten, por así decirlo, esa cultura. Pero toquemos un tema un poco más profundo que se refleja un poco con la película, que es el tema también esencial en este punto, Un tigre de papel. Que podríamos hablar de las máscaras, de cómo las personas ocultan sus identidades a través del contexto social que están viviendo.
Señor López, ¿podría darnos alguna opinión sobre esto? ¿La máscara en la persona? Pues relativamente, pues cada persona pues busca su forma de expresar su vida como quiera. Pues hay gente pues que lo hace de una u otra forma, y pues para mí cada persona pues elige cómo hacer las cosas y cómo realizar un trabajo como tal, como el que quiera elegir, y hacerlo pues de la forma más correcta que lo piense hacer. Quisiera saber a tú, Andrés, ¿cómo es que ves estas máscaras en las personas? Pues Pregunta difícil. Está difícil. Porque, por ejemplo, en lo que nosotros veíamos en la película Tigre de Papel Luis Ospina. de Luis Ospina, nuestro personaje principal era una persona revolucionaria, de hecho, una persona la cual era marxista, era comunista, un poeta comunista. A la final se nos da un giro de trama donde Pedro Figueroa es una persona falsa, es una persona que jamás existió. Esto nos da el encanto del falso documental, donde se nos habla precisamente de la búsqueda de identidad, la búsqueda de identidad de una persona, ya sea desde la literatura, desde los poemas o desde lo que hace. Pedro Figueroa se encargaba de generar collage de imágenes donde criticaba la política, la religión y esto. Lo que me parece interesante es que en una parte de la película se nos habla que Pedro Figueroa es una persona la cual está constantemente buscando una identidad propia. En una parte se da sobre la comunidad comunista de Chile, creo que es, si no me equivoco, lo excluye y él se vuelve parte de los hippies, y ahí conoce, digamos, las drogas y las cosas. Pero si nos vamos a un ambiente más realista, digamos, a lo que transcurre actualmente en Bogotá, creo que cuando nos sentimos excluidos, solemos buscar un espacio, un hogar. Y quisiera preguntarle, señor López, ese hogar que usted ha encontrado, digamos, en lo que usted me contaba anteriormente en Almadera, siendo, como usted lo dijo, un accidente prácticamente, cómo esa madera, cómo ese hogar ha transformado su vida entera, ya sea el de su familia, el de Dylan, el de sus conocidos, donde incluso, por lo que me contó Dylan, ustedes hicieron la casa en la que está la finca, La cabaña. la cabaña. Bueno, pues todo parte, como le contaba a Miguel, pues yo llegué a esta ciudad cuando tenía 17 años y venía a trabajar básicamente a un taller de carpintería, pero no como carpintero, sino como ornamentación o más mecánica. Entonces se hacían herrajes para cunas metálicos. Básicamente eso lo hice como durante unos 6 meses. Pues hice tantos que ya pues habían para 2 o 3 años de producir muebles. Entonces pues el familiar me dijo que ya no hacía más herrajes. Me dijo o hace muebles o ya no le doy más trabajo. Entonces pues a mí me gustan los retos y él me dijo que yo no era capaz de hacer un mueble. Me dijo usted puede ser muy pilo en lo que hace con el metal y eso, pero yo le apuesto que no es capaz de hacer un mueble. Entonces a mí ya se me volvió como un reto y empecé a ver cómo los coladores que tenía él en ese momento trabajaban la madera, cómo hacían los muebles, cómo hacían las cunas, que era lo que él vendía en su momento, para línea infantil, que eran cunas, camacunas, sillas mecedoras, Moisés, y todo como lo enfocado hacia los bebés. Entonces pues ahí empecé y viendo aprendí, pues parte, porque uno aprende durante el camino, pero sí aprendí a hacer camacunas al comienzo. Entonces pues
ya hacer uno un mueble ya es una sensación diferente, de decir, bueno, yo pude y me demostré a mí mismo y le demostré a él que sí podía. Entonces, pero ya se le vuelve a uno como ya no el reto, sino ya empezar a ganar dinero. Ya en ese momento ya mi hijo estábamos con la mamá de él y ya fui papá muy joven, también tenía la edad que tiene hoy en día mi hijo, y entonces ya se me volvió como el sustento de mi casa, trabajar la madera. Ya me volví más hacia la carpintería, aprender a hacer una cosa tras de otra cosa, y en el transcurrir del tiempo es que uno va adquiriendo pues más conocimiento. No solo ahí trabajé, sino pues ya fui a otra parte que hacían otro tipo de muebles que ya eran línea más hogar, como comedores, como ya otro tipo de muebles que uno pues no hacía, pero el principio casi siempre es el mismo. Entonces pues uno va ahí haciendo las cosas y pues por el sustento de la familia, empezar a ganar el dinero, empezar a ver que uno puede vivir de la carpintería y puede salir adelante, pues eso es muy gratificante, porque ya nació mi hijo, el mayor, que es Dylan, y entonces pues a mí básicamente la carpintería me dio los recursos para alimentar mi casa, para alimentarme a mí mismo y construir un hogar. Fue con la mamá de Santiago, ya vino mi hija Sofía y empezó el transcurrir de las cosas. Ahí en la empresa trabajé 5 años, después me fui a trabajar a Easy, la empresa que es la competencia de Home Center. Ahí aprendí ya a trabajar melaminas, y que ya es otro tipo de, como otra gama de la carpintería, porque como que se divide en varias cosas. Uno a veces hace, pues dice el ebanista, que al comienzo a mí me gustaba era que me dijeran ebanista, mano carpintero, porque entonces que el ebanista es más fino que el carpintero, pero igual la profesión es la misma, sino que hay gente que se especializa como en una cosa, como por decir, hacer solo esto y ya, entonces no expande el conocimiento. Y a mí siempre me ha gustado aprender, y en lo que hago pues hacerlo bien hecho, y siempre pues tratar de ser el mejor en lo que se hace. Entonces pues ahí uno va adquiriendo el conocimiento, y siempre a partir del deseo y el pensamiento de uno tener algún día uno su propio negocio. No solo trabajarle a alguien, sino ya uno trabajar para uno mismo y tener como más opción de poder ganar más dinero. Entonces todo parte de eso, ya adquieren ese conocimiento, pero todo el transcurrir de donde yo estuve trabajando, desde el punto 1 al punto 5 más o menos, que trabajé en 12 años que trabajé como empleado, todo fue el aprendizaje para yo poder tomar la decisión de tener mi negocio. Entonces todo, cada parte sumó y sumó para lograr uno llegar a tomar la decisión de decir, bueno, me voy a independizar, voy a montar mi negocio, voy a ser independiente y poder hacer las cosas ya pues para uno mismo. Entonces ya uno pues empieza, pues al comienzo pues es muy difícil, porque acá en el país que nosotros estamos, pues emprender es muy difícil, pero uno con entusiasmo y con berraquera y con muchísimo trabajo, pues uno lo logra hacer. Entonces desde empezar a tener solo un cliente para venderle un trabajo, y la sensación de, bueno, termino ese trabajo y ¿qué voy a hacer? Si es incierto, pues entonces de todas maneras en mi pensamiento y en mi ser siempre confiaba en Dios como primera medida. Entonces se le va abriendo a uno el camino. Esto y todos los puestos donde lo pone a uno es el aprendizaje para uno llegar a un cometido, a un punto, a estar en tal lado, pero si no hace uno el camino no se puede lograr, porque queda todo incompleto.
así uno quiera, no, pues no puede. Y ese es como ya mi concepto de vida, de que mis hijos, ya Dylan, mi hija Sofía, ya mis dos niñas pequeñas, pues todo se lo dejo a los muebles, a la carpintería, porque también traté de tener un negocio de motos y lo monté con una liquidación de una empresa y se perdió la plata, porque esa no era mi profesión era ser carpintero. Entonces, gracias a la carpintería, pues he construido un futuro pues para mí en el momento, y de pronto a mañana dejarle a mis hijos como herencia lo que trabajó su padre con la madera, con los trabajos de carpintería, una cosa, la otra, que eso es pues muy gratificante para uno, y saber que uno sí puede hacer cosas con una profesión como esta, que de aquí a mañana, si los jóvenes de hoy en día no aprenden o no les nace aprender, pues tiende como a desaparecerse, porque si no hay alguien que le guste, pues se va acabando las cosas, porque la juventud de hoy en día pues ya se enfoca como más a otro tipo de cosas, pues como más actual, como más digital, como más otras cosas. Entonces esos trabajos así pues tienden a desaparecer, porque si uno no tiene a quien enseñarle, pues ya que mañana pues se pierde la profesión como tal, aunque ha existido desde tiempos muy antiguos. Entonces no quiere decir que se acabe como tal, porque si no hay un taller como este que lo haga, pues lo va a hacer una empresa gigante, una multinacional, ya que le digan, le vendo esta cama así, y es así como se la vende, y acá pues tiene la opción la persona de escoger la que quiera, y uno se la fabrica, ya a gusto de la persona, no es lo que le impongo a otra persona. Entonces es eso. Y ya, y si uno puede hacer un capital, uno puede hacer muchas cosas con la disciplina y gracias a la madera, porque pues uno tiene sus cosas a construir un patrimonio bonito para darle a los hijos como herencia. Digamos, la parte artesanal creo que hace parte de algo que se pierde mucho, ¿no? Teniendo ya como multinacionales donde nos dan la facilidad de tener algo ya hecho, ya prefabricado, pero no nos dan la libertad, digamos, de elegir cómo lo queremos, de qué manera. Se me hace bastante interesante, digamos, el hecho de que poco a poco vamos perdiendo lo artesanal, vamos prefiriendo mejor ya lo más fácil, ¿no? Elegir Sí. como que si necesito comprar una cama, voy a un centro comercial, miro la cama, la compro, la cotizo y ya, me la envían. Cuando, de lo que me contaba, digamos, mi mamá, de cuando ella tenía que comprar como las cosas en el pueblo, en el Líbano, era ir hasta el taller, mostrarles, digamos, las medidas, hacer esto, que armarlo, el carpintero del pueblo que siempre tenía sus cervezas mientras hacía los muebles. Aquí también están las cervezas. Y creo que, hablando y yéndolo más al tema de la identidad, creo que poco a poco vamos perdiendo la identidad de lo hecho a mano, de lo artesanal, de ir a hacer las medidas para llevarlas al carpintero y que nos ayude a hacer la cama o el mueble que necesitamos. No sé qué quieras decir tú, Dylan. Pues yo opino que hoy en día estamos en una sociedad que busca priorizar el tiempo antes que el diseño y antes que el gusto personal. Y es algo que venimos viendo desde el crecimiento geográfico de la ciudad, donde vemos que hoy en día las construcciones tienen que salir rápido, la carpintería tiene que ser algo sencillo y tiene que salir también rápido porque no hay tiempo que perder, todo se vuelve muy instantáneo y en cierto punto puede llegar a generar cierto cansancio en las personas. Ciertas problemáticas mentales que estamos viendo hoy en día también es precisamente por este cansancio y este agotamiento que estamos presenciando. Andrés, tú que eres un joven que está empezando a vivir hasta ahora, ¿cómo se siente entrar en este mundo laboral, en este mundo donde todo está hiperconectado y todo es rápido, todo es instantáneo? ¿Sientes algún agotamiento? Tal vez sientes que tu personalidad se está fomentando un poco más en esta instantaneidad. Pues no, siempre tiene su
su respectivo, que cada rato pues usted le da agotamiento, se siente cansado o algo, pero no, que sí se puede, y pues ya. Ya aprovechando que estamos aquí en una fábrica de muebles, quisiera preguntar por la identidad corporativa de esta empresa. Señor López, ¿qué es lo que usted le ofrece a sus clientes? ¿Cuál es la identidad que ofrece un mueble que usted construye aquí? Pues básicamente es la experiencia que uno ha adquirido durante ya, tenía 18 17 cuando empecé, tengo 40, de 23 años de experiencia, de que uno le entrega pues todo el aprendizaje a un trabajo. No es lo mismo ir a comprar un mueble sin desmeritar nada de nadie, y el que vende con Center, que está ahí hecho y que lo hizo una multinacional, a un trabajo elaborado ya por uno que es más como a conciencia de que le quede muy bien al cliente, de que no se le vaya a dañar en un año o en 6 meses, o que medio lo movió y se rompió. Pues uno busca que hacer cosas que duren, y que pues a veces puede ser perjudicial para uno mismo, porque uno dice, pues si yo le hago que le dure toda la vida, pues de pronto no me llaman, pero a la final sí lo llaman. Si no es ese cliente, lo recomienda con otra persona, y el trabajo nunca va a faltar. Siempre uno tiene que hacer, y eso es lo que uno le imprime a uno, sus cosas, sus muebles, sus trabajos, que sean de calidad, que sean de excelente trabajo, y brindarle a una persona que le confía a uno su plata, porque yo hago negocios de que amoblar un apartamento completo, con su cocina, con su baño, con sus puertas, sus comedor a veces, o a veces el cliente le todo lo que son los muebles. Entonces pues ahí uno deja impreso en ese trabajo todo lo que uno ha adquirido en el conocimiento de eso, y eso es muy gratificante, que básicamente el cliente es el que habla por uno. Yo no necesito decir es que yo soy el mejor carpintero, eso lo dicen, son mis trabajos que yo realizo, y mis clientes que me recomiendan en el voz a voz al uno al otro, que me pueden confiar un trabajo para poderlo hacerlo de calidad y a conciencia. Es eso. Estamos ofreciendo más que todo es una experiencia, y también estamos construyendo un sueño, porque la mayoría de los apartamentos que su merced amuebla son apartamentos de personas que hasta ahora están adquiriendo tal vez su primer hogar, están viendo cómo se está reflejando el fruto de su esfuerzo, y están literalmente pudiendo cumplir este sueño que tanto anhelaron y por el que tanto trabajaron. ¿Es esto correcto, López? Pues sí, claro, sí, porque pues, de todas formas cada persona pues lucha por obtener sus cosas, y desde que uno pues nace va adquiriendo tener desde una bicicleta, y por decir en mi transcurrir en mi experiencia básica, y lo hablo de los clientes también, pues desde uno empezar a soñar y a tener, pues eso es muy gratificante, y a partir de que ellos le confíen a uno pues su ideal, su pensamiento, pues es muy chévere, porque uno en un hogar que le hace uno a una persona, porque va a ser el hogar de ellos, pues de que se sientan demasiadamente agradables en su espacio que quieren crear, y lograr uno imprimirles esas sensaciones que la van a ver todos los días de que vivan ahí, desde que abran una puerta y vean su cocina, o vean su mueble, o vean su sala, sus cosas, o van al baño, se están cepillando en su boca y ven ahí un trabajo hecho a conciencia, y que está ahí alegrándole su día y facilitando la vida de las personas, pues es muy chévere, pues para uno también poder servir de esa forma a la sociedad, y contribuirle en algo a la sociedad y a la gente pues que le confía a uno su hogar para hacer un trabajo. Sí, siento que es bastante interesante. Creo que
uno de los sueños que ha tenido el colombiano promedio es tener su casa, ¿no? Amueblarla como uno quiere, contribuir a ese sueño, lo hace bastante gratificante. Siento que igualmente donde podemos encontrar la identidad de una persona es desde su casa, ¿no? Sí, Digamos, desde sus muebles, de cómo está el comedor, cómo se distribuye todo. Lo que me ha contado Irán es que ustedes han encargado, digamos, del diseño de varias casas. Una vez me contó sobre una casina que estuvieron haciendo, la cual quedó bastante linda, por así decirlo. Pero algo que más me interesa es el hecho de cómo es que usted le da la identidad a sus piezas. ¿Qué es lo que estas piezas las hacen únicas? Pues es exclusivo, ¿por qué? Porque uno imprime todo el conocimiento que uno ha adquirido, o sea, lo que uno ha aprendido, uno se lo coloca a un mueble. No es hacer por hacer. Como yo le explicaba a mi hijo, no es coger una madera y ponerle unos tornillos ahí y ya. No, eso lo hace cualquier ser humano. Es colocarle uno la actitud, colocarle uno el sentimiento de que quede bien, de que quede a conciencia. Porque yo no puedo llegar acá a trabajar y de hecho he tenido colaboradores que no me han funcionado por eso, porque llegan a trabajar a hacer un mueble con mala actitud. ¿Qué es mala actitud? A golpear las cosas, a botarlas porque no le funcionó o porque algo salió mal, entonces al golpearlas o a maldecirlas, o eso a mí eso no me gusta, porque es transmitirle como malas cosas a algo que le va a servir a alguien. Como un mueble, ejemplo, si yo estoy armando un mueble y yo me pongo a echarle la madre al mueble, ahí pues eso está mal. Y si se me dañó, pues tengo que arreglarlo y ya está. No tengo que brindarle a la persona que le confía a uno hacer el trabajo desde una buena sensación de hacer las cosas. No es hacerlas por hacerlas, es hacerlas con cariño, con gusto, de decir, alguien confió en mí y tengo que hacerlo bien hecho y imprimirle lo que yo sé, porque tengo que hacerlo, porque sería uno mala persona o hacerlo por hacerlo. No, toca hacerlo bien y que vaya, y eso se refleja en el trabajo terminado, en de que una persona llega y encuentra su casa, porque me ha pasado también que hay gente que me dice, Elber, ahí está esto, mire a ver usted qué hace. Entonces pues ya es más difícil así, porque uno ya pues no es del tema ni de siquiera el dinero, porque a veces la gente dice, no tengo tanto presupuesto, pero hay gente que no, haga ahí lo que usted crea que está bien. Entonces pues uno ya quiere más responsabilidad, y ya ver esa sensación de una persona llegar y ver y decir, esto tan bonito, o la gente le da mucha felicidad, entonces ya para uno ya se vuelve como más sentimental, porque ya es uno hacer las cosas con mucho agrado y que a la persona le va a servir y que se le imprime eso. Entonces no es hacer por hacer, es hacer bien y a conciencia, para que todo sea bien y preste el servicio que tiene que prestar un trabajo que uno realiza. Ya, y por eso los trabajos que yo hago, pues básicamente ya en estos años yo he hecho trabajos y nunca he vuelto donde el cliente. No por el mueble que hice y que se me dañó, ¿no? Si vuelvo a hacer otro mueble y veo el mueble ahí como lo dejé, o de pronto deteriorado un poco por el transcurrir del tiempo, pero está bien. Entonces eso es la sensación de que la gente cuida, y lo que uno hace pues tiene un valor, y ese valor se lo da también el cliente, que lo trata con cariño, que lo cuida, y esas son las cosas agradables del trabajo que uno hace. Ya poderle contribuir a una persona
poderle realizar como su sueño, de tener sus cosas bonitas, de entrar y qué agradable me siento acá. Es eso, el trabajo. Perfecto, pues en este momento hicimos un recorrido un poco amplio por distintas perspectivas. Tocamos tanto el tema personal, el tema del crecimiento, el tema empresarial. Podemos sacar una conclusión muy bonita de esta entrevista, de este podcast que hicimos aquí, es que lo artesanal es un breve reflejo de la realidad y del purismo del ser humano. Y así, a pesar de que vivimos rodeados de máscaras y rodeados de personas que reflejan falsedad y de personas que realmente buscan hacer el mal, siempre podemos encontrar esa pizca de humanismo y esa pizca de purismo en el arte, en las manualidades, en el trabajo colombiano fabricado aquí, que es por y para nosotros. ¿Quieres concluir algo más, Miguel, para finalizar ya con esta transmisión? Quisiera, digamos, sobre nuestro eje temático, nuestro eje central de la identidad. Creo que conocimos muy bien, digamos, cómo ha sido la vida a través de la madera, de su trabajo, que a la final ha sido un trabajo honesto, algo artesanal, que siento que sigue siendo bastante importante, digamos, tener en cuenta la actualidad en la que cada vez nos volvemos más superficiales a la hora de tener un mueble, a la hora de amoldar, digamos, una casa, la casa que nosotros tanto soñamos o en que trabajamos para conseguir, y nos volvemos superficiales a la hora, digamos, de darle nuestra propia identidad, lo que nosotros queremos transmitir con nuestra casa. También quisiera agradecerles a ustedes dos por prestarse a este podcast, y bueno, estaremos pendientes, digamos, a otra transmisión. Muchas gracias. Listo, muchachos.